Ya estamos de regreso, gracias por estarnos sintonizando en este espacio informativo de Primera Plana. Déjeme comentarle lo que dice el pronóstico del tiempo por si usted está planeando su día. En este momento nos encontramos a 13 grados centígrados, pero en algunas partes de la ciudad, sobre todo en las zonas más altas, la sensación térmica puede ser de 8 grados. Es una mañana fresca, pero aún así se prevé que se vaya componiendo el día conforme pasen los minutos y las horas. A eso de las 4 de la tarde, 3, 4 de la tarde, vamos a estar a 25 grados centígrados. En este momento se registra cierta neblina en algunos puntos de la ciudad para que lo tome en consideración. Y le agradezco que se encuentre aquí en el estudio a una gran amiga, también una profesionista de los medios de comunicación, pero además criminóloga y criminalista, Patricia Padrón, a quien le doy la bienvenida. Pati, buenos días. Hola, Dan, muchas gracias por la invitación. Muy buen día a todo tu auditorio. Gracias a ti por estar aquí. Y es que déjeme comentarle que fue el día de él y la criminóloga. Y Pati en los últimos tiempos pues se ha dedicado también a estudiar esta materia. Y por eso te agradezco que estés aquí, Pati, para que nos platiques sobre la importancia de esta especialidad más en los tiempos que estamos viviendo en el país, en Michoacán, en todo el mundo, pero particularmente en México, con este problema siempre desafiante de investigar los asuntos criminales. Sí, Adán. Fíjate que la criminología nace como una ciencia emergente, una ciencia social emergente, derivado de que se ha comprobado que el engrosar los códigos penales, tanto en México como en América Latina, no han logrado reducir los índices de criminalidad, los fenómenos criminológicos que afectan desde lo macro hasta lo micro en los países, ¿no? A partir de esto, pues bueno, nace la criminología, donde se aglutinan una serie de otras ciencias, incluso no sociales, como la biología, como la antropología, incluso la medicina, ¿no? La psiquiatría también entra en este conglomerado de especialidades con el objetivo o con la finalidad de analizar cada comportamiento criminológico de manera contextual, de manera multifactorial, abordarlo de una manera que haya un resultado en el cual se determinen las causas, pero las causas reales, desde los factores intrínsecos, desde los factores endógenos, hasta todo lo que afecta al sujeto activo, a la persona que comete algún hecho constitutivo de delito, pues para determinar por qué lo hace, y también cómo lo hace y por qué lo hace, y también se estudia de manera transversal el entorno de la víctima. Esto se llama como victimología, por qué la víctima fue vulnerable, por qué el atacante o la persona que le hace daño tuvo acceso a ella. Entonces es un conglomerado muy amplio que nos tardaríamos, y a mí me apasiona mucho, nos tardaríamos horas en explicar, pero sí dejar muy claro que esto va mucho más allá, con todo el respeto a todos los demás profesionistas que coadyuvan en la investigación, que coadyuvan en buscar cómo reducir los índices de criminalidad en la ciudad, en el país, en el estado. Pues bueno, el abogado lo aborda desde un enfoque casi solamente legal, el psiquiatra pues obviamente solamente del lado de las patologías conductuales, y así, ¿no? En cada rama. La criminología no, la criminología lo abarca lo más amplio posible para, conforme a diferentes estudios que realizamos, determinar las causas más enfocadamente a prevenir, a dar resultados en cuanto a la investigación respecto a cómo sucedieron más fehacientemente los hechos. De esto se aporta la criminalística, que también soy criminalista, pero pues bueno, esta ciencia también abona a todo esto que viene a desmenuzar y que en un futuro la criminología pueda llegar a determinar patrones que nos indiquen cómo atacar más o combatir, atacar realmente más profundamente las causas, ¿no? Los factores sociales son muy importantes, pero también las determinantes estructurales, desde la igualdad, la equidad, ¿no? Entonces, pues todo esto viene a coadyuvar para determinar, ¿no? los porqués de la criminalidad. Sí, es decir, no solamente abona a resolver carpetas de investigación sobre un hecho criminal, sino, como bien comentas,
conocer las causas, lo que motivó a la persona a cometer ese hecho delictivo, pues seguramente coadyuva también para diseñar políticas públicas, para modificar leyes, para ir, digamos, más al fondo que permita también de pronto, como bien dices, atacar las causas. Y seguramente hay muchos hechos criminales que te han llamado la atención y que permiten ser materia de estudio, como esto que ocurrió con Carlos Manso, sobre todo por el elemento de que quien lo mata es un jovencito de solamente 17 años de edad. ¿Qué pensaste, qué te causó ese caso como criminalista? Con la información que tengo a la mano por los medios de comunicación, obviamente pues la carpeta de investigación no, y tal vez haya quien no le guste lo que voy a decir, el joven de 17 años también es víctima del sistema, ¿no? De la falta de oportunidades, de la falta de políticas públicas, de estructuras, de un entorno donde él pudiese tal vez haber tenido otro futuro, ¿no? Dicho esto, pues bueno, desde la criminología y la criminalística, en la criminalística hay varios datos que no, desde el video, ¿no? Es sospechoso el hecho que ningún escolta haya repelido la agresión de forma inmediata, que se dieron todos los segundos necesarios para que el sicario emitiera todos los disparos que 7 hizo. balazos le dieron a Carlos Manso. Desde la criminología, pues bueno, por instinto cualquiera de los escoltas debió, o lo lógico en una reacción natural de supervivencia es que hubiera repelido la agresión. En ese momento abatir al agresor. Exactamente. No esperarse unos segundos después, en donde ya lo tienen detenido, sometido, porque hay videos también, tirado en una de las jardineras y de pronto se escucha un disparo por allá ahogado, ¿no? Después de la secuencia de los 7 disparos que matan a Carlos Manso, y es el disparo con el que una escolta mata al agresor ya sometido. Pero en esa secuencia, Dan, sí que lo quisiera dejar muy claro, fueron 7 balazos y ninguno de contraataque, entonces esto deja muy abierto a la especulación, el por qué, ni siquiera por instinto de supervivencia, ninguno de los 6 u 8 escoltas que acompañaron a Carlos Manso en su primer anillo de seguridad en esta formación de estructura diamante, ninguno repelió la agresión, ¿no? O sea, 1, 2 sí, pero al tercero cualquier escolta debió de haber reaccionado y no ocurrió. De forma más amplia, pues bueno, todo lo que se ha manejado, que pidió ayuda, que no llegó de la manera suficiente, había 14 escoltas más en un segundo anillo de seguridad por parte de la Guardia Nacional, pero bueno, estamos hablando que se está avanzando, se está combatiendo la inseguridad en el país, pero no es un hecho que se vaya, o no es un fenómeno que se vaya a solucionar de la noche a la mañana. Definitivamente Coahuila es un ejemplo de ello, era un estado cooptado por los Zetas y duraron 3 años en guerra, pero hoy Coahuila es uno de los estados más seguros del país. No tengo duda que se podría replicar en todo México. Las características muy particulares de Michoacán en cuanto a su densidad poblacional, en cuanto a incluso la vegetación, montañas, mar y prácticamente semidesierto. Todo esto hace más complejo el combate, pero sin duda con una estrategia bien definida, con inteligencia, podría avanzar. El Estado mexicano sigue avanzando, pero falta mucho, pero sí es posible, ¿no? Y en el caso específico de Carlos Manso, sí hay una falla estructural, pero pues bueno, serán las autoridades quienes determinen el avance de las investigaciones. El hecho de que hablemos de un sicario de 17 años de edad, ¿qué te dice? ¿Por qué las bandas criminales optan por reclutar, por adiestrar a menores de edad? Porque no tienen las bases sociales, es decir, la papá, mamá trabaja, fue a la escuela hasta que quiso, y pues quién lo iba a obligar, porque pues papá y mamá se van antes. Estoy hablando en general, el estudio de la víctima, en este caso colateral, que es el joven, puede ser muy amplio. A lo mejor sí estuvo papá y mamá, pero hay
patrón también en las familias, es como un segundo escenario en el que no hay una comunicación asertiva con los hijos, ¿no? Entonces no sabemos qué pasa, ¿no? Es como esta imagen que a veces nos encontramos, no nada más revisen en la mochila, revisen en las emociones, cómo se siente, el sentido de pertenencia que les dan los grupos delincuenciales, el sentido de poder que les dan los grupos delincuenciales, la apología del delito, que creen que se van a hacer millonarios en este ambiente. Un tercer escenario podría ser, no lo sabemos, no lo sé, no he tenido la carpeta de investigación en la mano, que hayan amenazado a su familia, lo haya hecho bajo amenaza, ¿no? ¿Por qué doy varios escenarios? Porque no es solamente un fenómeno aislado, ¿no? Hay varias vertientes que pudieron o no haber sido, y en este sentido, pues hacer un llamado a las familias, el saber qué sienten nuestros hijos, el cómo están, el impulsarlos, el darles cariño, ¿no? Dice un reconocido escritor, que ahorita se me fue el nombre, la importancia en el crecimiento de un niño es cuánto tiempo de calidad pasas con él. O sea, no es estar con él físicamente y papá y mamá en el teléfono, es cuánto tiempo pasas con tu hijo y cuánto amor le demuestras. Eso le da la importancia que a él le va a dar la autoestima para saber que vale en un mundo en el que la apariencia vale más que la esencia. Muy bien, pues muy interesante lo que nos comparte, se nos ha agotado el tiempo, pero queda abierta la invitación para platicar de otros temas y de otros casos criminales también, que siempre vale la pena también abordarlos desde este punto de vista de la criminología y de la criminalística, que hoy Patti pues nos viene a recordar que es una de las ramas importantes en todo este engranaje que tiene que ver con la impartición de la justicia y la investigación de los hechos criminales. Patti, nuevamente gracias. Gracias a ti. Buen día a todos. Hasta luego. Vamos a una pausa, si nos permite, son las 8 de la mañana con 15 minutos.